complejo se localiza al norte del municipio, en una zona de campiña. Un movimiento que lo que pretende es el equilibrio entre los seres vivos y su entorno. Básicamente es de mejorar y tender a la agricultura ecológica, porque también, o de conservación de suelo, que hace que no se are tanto y que no se dejen los suelos desnudos y no haya erosión. De los productos típicos de Chiclana, ¿cuáles son tus favoritos? Pongo ejemplo. No, los chicharrones, manteca, todas las cositas que tienen pringue. Y ahora mismo nos encontramos todavía... Bueno, pues el complejo se localiza al norte del municipio, en una zona de campiña muy bonita, como veis, que tiene un grado de conservación aceptable, con unos usos agrícolas limítrofes que, bueno, no son excesivamente intensivos, y para el acceso lo más recomendable es coger la cañada que sale del camino de la Avenida de los Campesinos en Chiclana y llegar al Cordel de los Marchantes, que está, digamos, en el desvío de la cañada que sigue hacia Medina, hacia el corredor verde de Dos Bahías. Actualmente, como habéis comprobado, bueno, la laguna de Geli es transitada por una vía pecuaria, que es el Cordel de los Marchantes, que es de libre acceso. Lo que pasa que está, digamos, como no hay mucho uso pecuario, no hay muchas cabras, digamos, que la mantengan, ahora mismo el tránsito, bueno, es de campo natural, no hay un camino, digamos, claro. Eso quizá, bueno, pues dificulta un poco el conocimiento, pero hasta ahora las reservas naturales no han sido un objeto prioritario de uso público, un recurso más bien didáctico y de investigación. Es decir, trae colegios, trae, bueno, que los investigadores sí vienen, evidentemente. Mira, ahí vienen 7 patitos a alimentar las colleras, seguramente. Y entonces hay complejos endorreicos o lagunas en el entorno de la provincia que tienen equipamientos de uso público, como puede ser la laguna de Medina o la laguna de Espera, que son muy usados, es decir, son senderos señalizados, con sus bancos, sus observatorios para ver las aves, y etcétera. Bueno, pues que evidentemente eso facilita la visita y atrae a más personas. Aquí el complejo de Chiclana tiene un gran potencial porque está muy cerca de la bahía de Cádiz, donde hay, bueno, una población importante. Luego está bien comunicada a través de la red de vías pecuarias, es decir, que se puede venir perfectamente en bicicleta, en vehículos, andando. Y bueno, tiene unos valores paisajísticos y faunísticos excepcionales. Por ello, bueno, tenemos intención de mejorar el acceso, siempre de forma segura con las aves, es decir, no podemos generar disturbios, siempre manteniéndonos a una distancia prudencial, etcétera. Y es ánimo de la consejería, bueno, de eso, de mejorar el conocimiento y la integración de estos espacios con el medio social que tiene. ¿Cuáles son las peculiaridades, y sé que son muchas, que tiene este complejo endorreico concreto en el que nos encontramos, que está en Chiclana? Además es uno de los más importantes que hay en la provincia, si no me equivoco. Sí, bueno, los complejos endorreicos de Andalucía en general y de Cádiz en particular son muy importantes. Y dentro de los de Cádiz, que tenemos en Espera, tenemos en Puerto Real, en Puerto Santa María, en Jerez y en Chiclana, pues ahora mismo el de Chiclana es uno de los más destacados en cuanto a los índices de biodiversidad, ¿sabes? En función al número de especies protegidas, amenazadas, que tanto invernantes como nidificantes tenemos en el territorio. De las dos lagunas que hay, Montellano y Geli, pues es Geli ahora mismo la que tiene mayor importancia por la comunidad ornitológica que alberga. ¿Qué tienen de particular estos ambientes? Bueno, pues que un ambiente húmedo dulce es muy difícil de encontrar en estos días. Es decir, tradicionalmente las zonas de encharcamiento han sido defenestradas porque no servían para cultivo, no servían para urbanizarlas, y se han ido rellenando. Y en un ambiente litoral como el nuestro, bueno, hay otras zonas húmedas, pero no son dulces, son saladas, ¿no? Bahía de Cádiz, todos los esteros, marismas, salinas de la bahía. Y aquí tenemos, digamos, un ecosistema totalmente diferente.
es húmedo, pero es dulce, entonces tiene una comunidad que no es solo coincide entre 4 especies con las que podemos encontrar 4 o 5 kilómetros más para allá en Chiclana, en los esteros. Aquí están dominadas por anátidas, por aves, digamos, menos cosmopolitas que las gaviotas o las garzas que tenemos en el otro territorio. ¿Y el agua que encontramos aquí, donde nos encontramos, de dónde procede? ¿De la lluvia, de arroyos? ¿Cómo se...? El agua íntegramente, el 100% procede de la lluvia. Evidentemente el complejo endorreico no es la laguna, es toda la cuenca. Entonces, desde que cae en aquella loma hasta que llega a la laguna, pues se va vehiculizando por las redes de drenaje natural que tiene, que son pequeños arroyitos, pero son arroyos estacionales de muy poca distancia, ¿no? De muy poco tránsito. ¿Y cuál es el comportamiento que tiene ahora mismo, aquella que vemos al fondo es la laguna de Heli, ¿verdad? Heli. ¿Cuál es el comportamiento que tiene la laguna durante el año? ¿Esa laguna se llega a secar? ¿Esa laguna se queda así siempre? ¿Hay momentos en los que tiene más agua? Hay, digamos, una dinámica propia de cada laguna que se llama el hidroperiodo, que es un poco el tiempo que está inundada y el tiempo que está seca. Lo normal, es que cada laguna tenga su hidroperiodo particular. Las pequeñas todos los años se secan, las medianas como Heli se secan a lo mejor cada 4 o 5 años cuando viene un periodo de sequía un poquito más pronunciado, y las grandes lagunas, como tenemos aquí la laguna de Medina, pues allá a lo mejor cada 15 o 20 años cuando viene una sequía ya de 3 años persistente y es cuando se seca. El tema de que se sequen las lagunas es no solo positivo sino necesario. ¿Por qué? Porque es un sistema natural, es decir, ahí hay miles de aves que están comiendo, están defecando, se está generando materia orgánica. Si no se secara nunca, esos fondos se degradarían y terminaría generando botulismo, generando una contaminación que sería contraproducente. En el momento en que se secan, pues la acción del sol, los rayos ultravioleta, ese suelo se mineraliza, se pierde la materia orgánica por oxidación y se regenera. Entonces cuando vuelve las nuevas lluvias es ya abono en vez de... Y vuelve otra vez a generarse, digamos, toda la cadena trófica. Aquí es muy importante el plancton, el zooplancton sobre todo, el cladóceros, copépodos, todo ese tipo de animalitos que le gustan a las aves, y después las macroalgas o plantas macrófitas, que no tienen por qué ser algas, pueden ser también plantas, digamos, fanerógamas, que son los que alimentan a los patos, por llamarlo vulgarmente. Entonces, claro, eso no lo encontramos en el agua dulce. En el agua dulce hay otro tipo de alimentos para otro tipo de aves, que son peces, básicamente. Además de pretender aumentar la difusión de este espacio, sobre todo lo que priorizáis en este espacio concreto es la conservación del sitio como tal, ¿no? Para eso es una reserva natural. Lo que intentamos es que no estresar a las aves, no estresar, o sea, no entorpecer esa vida natural que existe aquí, ¿no? Claro, las reservas naturales, la legislación andaluza es el máximo grado de conservación. Son zonas muy pequeñas, esa laguna puede tener 50 hectáreas, el Parque Los Conocales tiene 240.000, o La Breña, que es el más pequeño de Andalucía, el segundo más pequeño, tiene 5.000 hectáreas. Es decir, que no son cosas muy, muy pequeñas, pero que son muy sensibles por lo que he explicado, pues son muy especiales. Entonces, no se puede ni entrar sin autorización. Es decir, en una reserva natural ni el propio dueño podría, muchas veces son privadas y el dueño no puede acceder sin un permiso que le digamos, mira, en esta época no, porque hay pájaros nidificando, o claro, porque eso es un recurso para el ganado, los pastos que se generan. A nosotros también nos interesa como conservación que haya un manejo, porque si no al final, bueno, esto realmente ha estado muchos siglos conviviendo con los hombres, y la propia dinámica de las lagunas requiere que cada cierto tiempo entren los caballos, entre el ganado para limpiarlo. Eso no es malo, pero claro, con control. Ya te digo, es una figura de protección muy fuerte, muy encorsetada, pero hace poco también hemos modificado la normativa y se ha adaptado después de casi 20 años, pues a una realidad. Ya tenemos mayor conocimiento, ya sabemos que el modelo de burbuja nos sirve porque claro,
Tú puedes no entrar ahí, pero desde aquí puedes estar afectando a la laguna o por el arroyo que va cediendo. Si hay un cultivo con pesticidas, pues al final llega a la laguna aunque no esté en la propia laguna, ¿no? Entonces se tiende a una gestión ecosistémica que tiene en cuenta, bueno, pues todos los usos y a la sociedad que está en el entorno, de forma que todos nos demos algo y sigamos por lo menos manteniendo los valores. ¿Y cómo se controla precisamente eso que me acabas de comentar, de intentar no mantener a esta zona en una burbuja, pero que el resto de usos que se producen alrededor no la acaben afectando? ¿Eso cómo se controla? O sea, ¿cómo se controla, Bueno, por ejemplo, que un agricultor no utilice porque la laguna tiene una zona de reserva integral, que es la laguna en sí, y después tiene una zona de protección que es su cuenca. Entonces en esa cuenca no se pueden hacer las actividades de forma, digamos, intensiva o usando determinados productos, sino que está sometido a una legislación específica y un régimen de autorizaciones. ¿Y la cuenca dónde está? Yo ahora mismo estoy en la cuenca. Claro, tú estás... ¿Hasta dónde llega la cuenca? Pues lo que se ve. La cuenca es donde tú, digamos, donde tú veas que cae el agua y tira para acá. Esto es como una olla. La cuenca es como un plato, digamos. La laguna es el centro del plato y la cuenca es todo el borde, de forma que si tú la gota que caiga dentro del plato va a resbalar hasta el centro. No, tú, si te das cuenta, estamos rodeados, ¿ves? Como de algo que está siempre por encima nuestra. Todo lo que caiga de esa loma para acá va a ir a la laguna. De lo que caiga de la loma para atrás no le va a llegar a la laguna, va a llegar a otro lado. Al río Iro, al Zurraque, al que sea. O sea, que ahora mismo el suelo que estamos pisando nosotros, si llueve y hay agua, pasaría el agua por aquí y llegaría hasta allí. Claro, bueno, O sea, esto es zona inundable. esta vegetación es vegetación lagunar y si te das cuenta esto todavía está mojado, vamos. Es decir, todo esto es laguna realmente. Ahora mismo está, bueno, con un nivel bajo por la época que estamos, como veis queda agua en el vaso principal, pero en enero, por ejemplo, yo he venido 3 veces este año y con agua por aquí, muchas veces, vamos. Bueno, ecología, si nos atenemos al significado de la palabra, vemos que es una palabra compuesta a su vez por otras dos palabras, por oikos y por logos, palabra de origen griego, donde oikos significa casa y logos significa estudio. Entonces, ecología vendría a ser el estudio de nuestra casa, y más concretamente vendría a ser el estudio de los seres vivos en su casa, los seres vivos en su entorno, la relación que tienen ellos con su entorno y entre sí mismos. Mientras que ecologismo vendría a ser una ideología, un movimiento que lo que pretende es el equilibrio entre los seres vivos y su entorno, es decir, la armonía entre ellos. Y Toniza, Ecologistas en Acción en Chiclana, como asociación medioambiental que forma parte de Ecologistas en Acción, está dentro de lo que se conoce como el ecologismo social, en el que se intenta identificar cuáles son las causas por las cuales está habiendo este desequilibrio y se tiene claro que estas causas es debido al modelo de producción y el modelo de consumismo que tenemos hoy en día. Bueno, realmente es indiferente. A la hora de poner el nombre pusimos Asociación Medioambiental porque queríamos incluir desde los aspectos medioambientales, pero también aspectos culturales, etnográficos y bueno, pero siempre ha tenido como unos tintes de carácter reivindicativo. Bueno, yo la verdad es que creo que los grupos ecologistas somos bastante respetados por la sociedad, porque se está viendo que las cosas que se están denunciando desde los grupos ecologistas desde hace muchísimo tiempo, luego efectivamente se están cumpliendo y de verdad que creemos que la gente nos tiene muy en cuenta.
Aquí, si no recuerdo mal, podemos encontrar más de 50 especies de aves, sobre todo invernantes, entre las que destacan, por ejemplo, la malvasía, la focha cornuda, el porrón pardo, el aguilucho lagunero. Es decir, son especies muy singulares, muy protegidas y que tienen sitios muy concretos, ¿sabes?, de residencia. Después, como digo, en invernada hay miles de anátidas del norte de Europa que vienen aquí a pasar el invierno y que se distribuyen por este complejo, como pueden ser los patos colorados, el pato cuchara, es decir, hay muchísimos, los porrones, zampullines, y luego, por supuesto, todas las ardeidas, como son garzas, garcillas, garcetas, gaviotas de muchos tipos, flamencos, cigüeña negra, cigüeña blanca. Es decir, ornitológicamente es un súper espectáculo. Lo más singular, al ser una zona húmeda, son plantas de encharcamiento, ¿no?, como las castañuelas, los tarajes, estos que tienen muy buena función protectora. Y luego en el entorno tenemos acebuche, bueno, y lo típico del Monte Bajo, como pueden ser lentiscos, etcétera. Tenemos algunas singularidades florísticas, pero son muy pequeñitas, digamos, son algunas orquídeas, algunas plantas, digamos, de zonas de estepa, etcétera. No se diferencian mucho las lagunas, los complejos endorreicos por la flora, sino más bien por la comunidad ornitológica, además, ¿sabes? Porque la flora, bueno, es común a otras zonas húmedas. ¿Cuál es a día de hoy la principal amenaza o con qué debemos tener cuidado para mantener este espacio tal y como se encuentra y poder seguir disfrutándolo las generaciones venideras? Bueno, aquí la principal amenaza de esta laguna en concreto y de la mayoría de lagunas endorreicas de la provincia es la colmatación. La colmatación, porque viene, bueno, pues estos antiguamente eran bosques como este. Aquí cuando llueve, pues no se arrastra prácticamente nada de suelo porque las raíces y las plantas lo aguantan. No sé. En cambio ahí, que ahora mismo está desnudo, si llueve, pues todo ese suelo se va corriendo al arroyo y del arroyo a la laguna. Y claro, cada vez la laguna va perdiendo profundidad hasta que desaparece. Y entonces digamos, es un proceso natural, que es así. Pero claro, si todo estuviera bien reforestado y bien gestionado, pues ese proceso duraría 200 años y de la otra forma pues, puede durar 4. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es generar alianzas con los agricultores, con los propietarios del terreno, para darle instrucción un poco de no arar en determinadas direcciones que provocan más erosión, porque claro, ellos cuando pierden el suelo también pierden, porque ya no pueden sembrar más. Claro. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, todos estos tarajes se han puesto repoblados para que generar un freno a esos sedimentos antes de que llegue a la laguna y generar, digamos, como una lengua anterior que vaya atrapando el sedimento. Allí, por ejemplo, también se ha reforestado, hay planes también, básicamente es de mejorar y tender a la agricultura ecológica, porque también, o de conservación de suelo, que hace que no se are tanto y que no se dejen los suelos desnudos y no haya erosión, proteger los cauces con reforestación, etcétera, y luego hacer repoblaciones perimetrales en un cinturón que se llama de protección, para que los sedimentos que lleguen pues se vayan manteniendo. Ese es el principal, digamos, problema que tenemos de fondo. Y después hay otro accesorio que puede ser una posible contaminación de origen agrícola por pesticidas, nutrientes, pero vamos, eso se va solventando, no es algo que ahora mismo tengamos unas evidencias fuertes, y en el futuro lo que hay que tener eso es agricultura ecológica, sobre todo en el entorno de estas lagunas, porque está dentro de la Red Natura 2000,
en un tema de agricultura ecológica, es un marchamo de cara a Europa importante, aunque no sea en Chiclana. En el puerto ya tenemos el primer vino ecológico en todas las reservas, eso es una garantía absoluta de pureza, digamos, y eso vale muchísimo. Entonces es una pena que ese trigo, por ejemplo, que será estupendo, a lo mejor no lo vende diferenciado para hacer pan de supercategoría, sino que lo vende a una harinera genérica y listo, cuando a lo mejor haciendo un par de acciones muy sencillas de corrección o de cultivo, pues puede ponerle ese sello que le dé diferenciación y valor. Y valor, por supuesto. Y me preguntaba, se me va a colar la pregunta, Jorge, perdóname. Hablabas antes de los niveles de contaminación. Vosotros, los técnicos que trabajan en el Parque Natural, me imagino, supongo que estáis pendientes, hacéis pruebas y hacéis análisis y tenéis un control sobre el estado de este espacio, que no, aunque no es que vengáis aquí una vez cada vez que venga una cámara de televisión, digo yo. Vamos. Bueno, el espacio tiene 4 líneas, digamos, de gestión bien clarificadas, digamos, desde el punto de vista de la administración ambiental. Una es el agua, como no puede ser de otra forma, entonces está el plan hidrológico y la directiva marco de agua que te dice una serie de parámetros que tiene que presentar el agua y te cataloga pues si está bien, está mal, hay que tender a un sitio, hay que tender a otro. Entonces eso conlleva pues unos muestreos periódicos de agua, de sedimento y de biocenosis, es decir, nosotros vemos si la comunidad de zooplancton y de algas se corresponde con un ecosistema sano o no, si está eutrofizado, independientemente de que haya mucha sal o mucho nitrógeno una vez, porque eso puede ser de una lluvia, puede ser tal, ¿no? Es decir, un pilar evidentemente es el agua. Otro pilar son las aves. Entonces tenemos un equipo de ornitólogos, de técnicos, que van siguiendo periódicamente, pues censando desde unos sitios concretos, pues van censando en temporada de nidificación por los nidos, los pollos, los huevos, tal, y en temporada invernada, pues las aves invernantes. Tenemos una tercera pata que es la vigilancia, porque esto es una zona muy sensible, aquí no se puede hacer determinadas actividades como podría ser una acampada o una cosa, digamos, que cree disturbios, y entonces pues hay agentes de medio ambiente que están destinados en estos complejos, no solo aquí. Por ejemplo, hay uno que está en varias reservas que hay en el alrededor, aquí y en Medina, entonces, bueno, a lo mejor viene 2 veces a la semana, ya eso depende de la época y de las cosas que tengamos. Y luego hay una cuarta línea de gestión, que es la que yo llevo más directamente, que es la del régimen de autorizaciones y de seguimiento, digamos, administrativo de las actuaciones que se hacen en la reserva. Las reservas naturales en un alto porcentaje son de titularidad privada, entonces con la normativa actual, que es mucho más leve que la que había hasta hace unos meses, bueno, pues prácticamente todo requiere autorización y tenemos que decir cómo hacerlo y cuándo hacerlo, con el objeto de no interferir, bueno, con los procesos naturales. Pan, fauna. ¡Olé! ¡Qué bien te lo sabes! ¿Usted de los productos típicos de Chiclana, cuál es el que más le gusta? Los vinos, los chicharrones, las morcillas, uno así que... A mí en particular todo. ¿Todos? Todo. Es calidad suprema. Como vende este hombre, ¿verdad? Los productos de Chiclana deberían de contratar. Bueno, yo no soy de Chiclana. No da igual, pero yo, mira. Claro. Pero te gustan, ¿no? Oh, me encantan. ¿Cuáles son los que más suele usted consumir? De los productos típicos de Chiclana. El lacón, por ejemplo. El jamón, muy bueno también. Los pescados son selectos. Sí, el pescado del estero, sí. Claro, de Santipetri, calidad suprema. Un poco de, vamos, también tiene los precios altos, pero es calidad y la calidad hay que pagarla. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Cádiz. ¿Y viene al mercado a comprar? Yo es que vivo aquí ahora. Sí. Pues hace bien viviendo aquí. ¿Lo nota en el cuerpo? Sí, bastante mejor. Aquí se vive muy bien. Sí, muy bien. Es mejor clima y mejor todo. A mí me gusta de Chiclana, de la gastronomía de Chiclana, todo. Y los platos de cuchara, número 1. Sí, la berza de Chiclana, el potaje de cardillos, tiene mucha fama también. Y después los chicharrones, lo que es el embutido, también bastante. Sí. ¿Y soléis cocinarlo vosotros en casa? Sí, claro, de manera habitual, sí. Porque la cuchara a mediodía es fundamental. Sí.
Si viniera alguien de fuera, algún familiar o algo de fuera, y tú quisieras enseñarle, mira, te voy a poner hoy o te voy a mostrar una receta típica de aquí de Chiclana que te vas a chupar los dedos, ¿tú cuál le harías? En mi casa vienen así algunas veces gente de fuera y una de las cosas que más gusta son las ortiguillas. Las ortiguillas fritas, vamos, eso gusta un montón. Sí, y lo que son las algas de estero también están gustando bastante. Y ya, por supuesto, el pescado. Sí, pescado a la sal o a la plancha, o ya lo típico, pues la fritura de pescado, que si los boquerones, que si el choco, que sí. De los productos típicos de Chiclana, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Te pongo ejemplo? No, los chicharrones, el lomo manteca, tú sabes, todas las cositas que tienen pringue. ¿Eso es lo que te gusta a ti? ¿Y los Claro. vinos? ¿Lo qué? ¿Los vinos de Chiclana? Hombre, ¿sabes? Tú sabes, barbadillo, esas cositas. La verdad que está muy bien, la solera, también está muy bien. Te sabes un montón de marcas y de productos diferentes. No, simplemente tú sabes cómo es, uno va a tapear a los sitios y le gusta el tapeo, le gustan las cositas buenas que le gusta a todo el mundo.